Nunca imaginé que un objeto pudiera contener tanto de mi vida. Mi coche, un viejo sedán azul que había comprado con esfuerzo cuando tenía 50 años, era más que un vehículo. Era un testigo silencioso de mis triunfos y derrotas, de mis madrugadas solitarias y de mis viajes fugaces al campo para sentir que la vida aún me pertenecía. Cada rayón en la carrocería, cada mancha en los asientos de cuero, llevaba consigo un recuerdo que yo guardaba con cariño, como si fuera un diario silencioso. Y sin embargo, un día todo cambió. Mi hija, Arcelia, a quien había criado con toda la paciencia y amor que me quedaba, decidió que ese coche no era para mí. Nunca lo dijo con maldad directa. Simplemente lo tomó, lo vendió y le entregó el dinero a su novio. La primera vez que escuché su voz diciéndome, «Papá, no lo necesitas», sentí que todo se derrumbaba a mi alrededor. Era como si las palabras hubieran drenado mi historia, mis recuerdos y mi esfuerzo de mi propio cuerpo. No hubo gritos, no hubo explosión, solo una sentencia fría y silenciosa que me atravesó el pecho. Recuerdo ese momento con claridad. Estaba sentado en el sillón de la sala, mirando la vieja chimenea apagada, cuando escuché su voz al otro lado de la línea telefónica. «Papá, vendí tu coche. Le di el dinero a Alejandro. No lo necesitas», dijo con una naturalidad que parecía no medir el peso de sus palabras. Alejandro. Ese nombre retumbó en mi cabeza como un eco insistente, un recordatorio de que alguien externo ahora controlaba algo que para mí era sagrado. Sentí una mezcla de rabia, incredulidad y, sobre todo, un dolor profundo que no sabía cómo nombrar. Mientras colgaba el teléfono, mis manos temblaban. Miré el espacio vacío donde antes descansaba mi sedán azul, y fue como si un pedazo de mi vida hubiera desaparecido de golpe. Todo lo que representaba ese coche, los fines de semana solitarios en los que conducía por carreteras desiertas, para pensar los viajes improvisados a la playa, las conversaciones con Arcelia mientras la llevaba al colegio, se había ido sin permiso, y sin embargo, no podía enojarme con ella abiertamente. Algo en su tono indicaba que para ella todo esto era completamente lógico. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín que habíamos plantado juntos. Cada flor, cada árbol, parecía cuestionarme. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento mi hija pasó de ser aquella niña que me miraba con admiración a alguien capaz de decidir sobre mis pertenencias y mis sentimientos sin un instante de duda? Fue en ese instante cuando comprendí que el abandono no siempre llega, envuelto en gritos o peleas. A veces se cuela en la vida con gestos silenciosos, aparentemente inofensivos, pero devastadores. Mientras me sentaba de nuevo, recordé los años en que crié a Arcelia sola. Las noches sin dormir, los sacrificios económicos, las discusiones, con su madre que nunca lograron quebrar mi compromiso. Cada decisión, cada esfuerzo había sido por ella, para que tuviera oportunidades que yo no tuve. Y ahora parecía que todo ese amor podía ser reducido a un simple intercambio de dinero, como si lo que yo valoraba no tuviera peso alguno. Ese día también recordé un consejo que me dio mi abuelo cuando era joven. «Hijo, recuerda que el corazón de un hombre se revela cuando lo despojan de lo que más ama». Nunca entendí completamente esas palabras hasta ese momento, porque mientras el coche representaba más que un objeto, también simbolizaba mi lugar en el mundo y mi conexión con Arcelia. Y al perderlo, sentí que había perdido algo más profundo, un fragmento de nuestra relación, un puente que ahora parecía desmoronarse sin posibilidad de reconstrucción inmediata. Pero a pesar del dolor, una chispa comenzó a encenderse dentro de mí. No era venganza ni rabia, al menos
no en su forma primaria, era un sentimiento más silencioso, más sutil, la necesidad de entender, de mirar con claridad y de descubrir qué había detrás de ese gesto. ¿Por qué Arcelia sentía que podía decidir sobre mi vida y mis recuerdos? ¿Qué buscaba Alejandro en todo esto? Y sobre todo, ¿cómo podía yo reconstruir mi dignidad y mi historia sin dejar que el dolor me consumiera por completo? Así, sentado frente a la ventana, mientras el sol de la tarde caía y teñía la habitación de un naranja melancólico, entendí que la historia no había terminado. Que aquel coche, aunque ya no estuviera físicamente, seguía siendo un símbolo de algo más grande, de amor, de pérdida y de la fuerza silenciosa que se necesita para enfrentar la traición de quienes más amamos. No sabía en ese momento cómo seguiría ni qué decisiones tomaría, pero una cosa estaba clara. Esta sería una historia que marcaría mi vida para siempre y de alguna manera también la de Arcelia. Y mientras el aire fresco me golpeaba el rostro a través de la ventana abierta, supe que el camino hacia la comprensión y la justicia silenciosa apenas comenzaba. Los días que siguieron a la venta del coche fueron una especie de tormenta silenciosa. No había rabia explosiva ni gritos, solo un vacío constante que me acompañaba en cada momento del día. Cada vez que escuchaba el sonido de un coche pasando frente a mi casa, sentía un nudo en el pecho, como si recordara una pérdida irrecuperable. Me sentaba en la sala, a veces con la luz encendida, a veces en la penumbra, y revisaba fotografías antiguas. Arcelia pequeña, sonriendo mientras subía al sedán azul, o nosotros dos viajando por caminos polvorientos, compartiendo secretos que nadie más conocía. Esos recuerdos ahora se sentían lejanos, casi como si pertenecieran a otra vida, a un tiempo que había sido arrancado de mí sin permiso. Intenté hablar con ella, claro que lo intenté. La llamé varias veces, y cada vez que escuchaba su voz, al otro lado algo se rompía un poco más dentro de mí. «Papá, ¿por qué sigues con eso del coche? Ya pasó, no es tan importante», me decía. Su tono era firme, como si me estuviera corrigiendo por sentir, y no podía evitar que la incredulidad se mezclara con la tristeza. Me preguntaba si alguna vez había comprendido lo que significaba para mí, o si siempre me había visto como un proveedor más que como su padre, como si mi historia y mis recuerdos fueran secundarios frente a lo que ella consideraba práctico o conveniente. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles viejos, encontré el contrato de compra del coche. Las fechas, los pagos, los pequeños gastos de mantenimiento, todo escrito con mi letra temblorosa de aquellos años en que trabajaba sin descanso. Fue como abrir un libro que narraba mi esfuerzo y dedicación, y en ese instante entendí que no solo había perdido un coche, sino un testimonio de mi vida, de mis luchas, de mis sacrificios. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que las lágrimas cayeran sin miedo, porque era la primera vez que me permitía llorar por algo que no podía recuperar, por un acto de alguien que amaba profundamente, pero que en ese momento parecía no comprender mi valor. Fue entonces cuando recordé otra conversación con mi abuelo, años atrás, cuando yo apenas comenzaba a entender la vida. Nunca subestimes lo que alguien puede hacerte, incluso sin querer, porque el amor no siempre protege de la traición. Esas palabras resonaron en mi cabeza con fuerza, y aunque en ese momento sentí un dolor agudo, también me dieron un extraño consuelo. Comprender que la traición puede ser silenciosa, inesperada y provenir de quienes más amas, me dio la claridad necesaria para no convertirme en un prisionero de la rabia o el resentimiento. Decidí entonces que necesitaba caminar, moverme, respirar aire fresco que no llevara consigo el peso de la traición. Salí al jardín, caminando entre los árboles y flores que alguna vez habíamos plantado juntos.
Cada paso era un recordatorio de que la vida continuaba, aunque mi corazón estuviera herido. Me detuve frente a un viejo roble y apoyé mis manos sobre su corteza rugosa, sintiendo su fuerza y estabilidad. Pensé en Arcelia, en Alejandro, en cómo sus decisiones habían alterado mi mundo, y entonces algo comenzó a cambiar dentro de mí. No era odio ni venganza inmediata, sino una determinación silenciosa de no permitir que ese acto definiera mi dignidad ni mi historia. Recordé también los consejos de un viejo amigo que había perdido a su familia años atrás. El dolor es inevitable, pero tu reacción ante él define quién eres. Esas palabras, simples pero poderosas, se convirtieron en mi mantra durante los días siguientes. Comencé a escribir en un cuaderno, dejando que cada sentimiento, cada pensamiento y cada recuerdo fluyeran sin censura. Cada página era un espejo de mi alma, un espacio donde podía explorar mi tristeza, mi desconcierto y lentamente mi camino hacia la aceptación. En uno de esos días de escritura, me encontré revisando viejos regalos que Arcelia me había hecho cuando era pequeña, un dibujo mal hecho de nuestra casa, un pequeño collar de cuentas que había hecho con sus manos infantiles y una carta escrita con palabras torpes pero sinceras. Mientras sostenía esos objetos, comprendí que, aunque el coche se había ido, el amor que había compartido con ella seguía vivo en mi memoria. Esa comprensión fue como un bálsamo para mi corazón. Podía sentir dolor, sí, pero también podía reconocer la belleza de lo que habíamos tenido antes de que la traición interfiriera. Esa noche, mientras el viento frío golpeaba las ventanas, supe que debía prepararme para un viaje más profundo, uno que no solo confrontara el acto de vender el coche, sino que me obligara a enfrentar años de expectativas, decepciones y silencios acumulados. Porque la historia de mi relación con Arcelia no era solo un incidente aislado. Era un hilo de amor y conflicto que necesitaba ser entendido, tejido y eventualmente sanado. Aquella noche, mientras la casa estaba en silencio y la luna se filtraba tímidamente por las cortinas, me senté en el viejo sillón que Arcelia siempre decía que olía a mí. Era un olor mezclado de cuero, años de uso y recuerdos, un aroma que ahora parecía cargado de nostalgia y pérdida. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir de manera casi automática, dejando que las palabras fluyeran desde lo más profundo de mi corazón. Recordé cómo había criado a Arcelia sola después de la separación de su madre, cómo cada sacrificio económico, cada hora de sueño robada, había sido por ella. No podía evitar sentir un dolor punzante al pensar que toda esa entrega, que creía incuestionable, ahora parecía ignorada por ella. Mientras escribía, los recuerdos se arremolinaban en mi mente con intensidad casi física. Vi nuevamente aquella tarde en que la llevé al parque y ella se cayó, raspándose las rodillas. La sostuve entre mis brazos mientras lloraba, prometiéndole que siempre estaría allí para protegerla. Recordé sus primeras palabras, sus risas, inocentes, su curiosidad infinita que a veces me agotaba, pero que yo siempre encontraba fascinante. Todo parecía tan lejano ahora, y sin embargo tan cercano en la memoria, como si cada instante hubiera sido preservado solo para mí. Fue entonces cuando apareció un recuerdo que nunca antes había querido enfrentar, la primera vez que sentí que Arcelia me había decepcionado. Tenía apenas 15 años y decidió hacer algo a escondidas, algo que rompió la confianza que había depositado en ella sin reservas. En aquel momento, la rabia y la tristeza me inundaron, pero nunca imaginé que años después viviría una decepción aún mayor, mucho más directa y tangible, la venta de mi coche. Ese pedazo de mi vida que ella decidió regalar a alguien que no entendía su valor. Mientras reflexionaba, me di cuenta de algo importante.
No se trataba únicamente del coche, se trataba de sentirse invisible para quienes creías que te amaban. Cada acción de Arcelia, cada decisión tomada sin consultarme, me recordaba que había un abismo silencioso entre nuestras vidas, un espacio donde la comprensión y el afecto parecían no alcanzar. Sentí que todo lo que había construido como padre, mi amor, mi paciencia, mis enseñanzas, se encontraba en un equilibrio frágil, amenazado por decisiones que yo nunca había imaginado. El dolor me hizo mirar hacia adentro con más claridad. Comencé a cuestionarme. ¿Había fallado como padre? ¿Era este el resultado inevitable de mis errores, de mis ausencias, de mis imperfecciones humanas? Cada pregunta me atravesaba con fuerza, pero en medio de la tormenta emocional también surgió un atisbo de resiliencia. Me di cuenta de que, aunque el dolor era intenso, no podía permitirme sucumbir completamente a él. Debía encontrar una manera de transformar la traición en enseñanza, de convertir el abandono en fuerza, de descubrir la justicia silenciosa que la vida siempre ofrece, incluso cuando los seres que amamos nos decepcionan. Decidí entonces hablar, conmigo mismo en voz alta, como si mi reflexión necesitara materializarse en palabras. No puedo cambiar lo que ella hizo, pero puedo decidir cómo reaccionar, me dije. Y al decirlo, sentí que un pequeño peso se levantaba de mis hombros. No era perdón inmediato, no era reconciliación instantánea. Era simplemente reconocer que mi vida no debía ser definida por un acto de traición, sino por la manera en que enfrentaba la pérdida y el dolor. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, recordé las palabras de un viejo amigo. El dolor no siempre es castigo. A veces es un maestro que te enseña a valorar lo que realmente importa. Comprendí que había estado aferrado a un objeto, a un símbolo, cuando en realidad lo que importaba era la relación, la memoria y el aprendizaje que esos años habían traído consigo. Sin embargo, también entendí que ciertas decepciones no pueden ser ignoradas, deben ser reconocidas, sentidas y finalmente enfrentadas con dignidad y decisión. Los días siguientes los pasé alternando entre recuerdos felices y momentos de tristeza silenciosa. Caminaba por la casa tocando cada objeto, recordando a Arcelia de niña, preguntándome qué la había llevado a tomar decisiones tan drásticas. Y en medio de esa introspección surgió un sentimiento curioso, una mezcla de determinación y paciencia. Sabía que la vida aún me ofrecería la oportunidad de equilibrio, de redención y quizá de una justicia silenciosa que no requeriría confrontación directa, sino la fortaleza de quien ha sufrido y ha aprendido a permanecer firme en medio de la tormenta. Esa noche, mientras me acostaba, sentí que algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero ya no era solo dolor. Era un recordatorio de mi fuerza, de mi historia y de la necesidad de enfrentar la vida con dignidad, incluso cuando quienes amamos nos lastiman. Y en ese momento supe que mi historia con Arcelia apenas comenzaba a revelar sus capas más profundas, aquellas que me llevarían a descubrir no solo su carácter, sino también el mío, y la manera en que la vida otorga justicia y redención a quienes tienen la paciencia de esperar y la fortaleza de resistir. Pasaron semanas desde aquel día en que Arcelia vendió mi coche, pero la ausencia de ese vehículo se sentía como un vacío físico en la sala de mi casa. Cada rincón parecía recordarme su ausencia, y cada vez que miraba por la ventana veía los coches pasar y sentía una punzada de nostalgia y frustración. Empecé a notar que no solo había perdido un objeto, sino también la sensación de control sobre mi propia vida, como si alguien hubiera decidido por mí lo que debía importar y lo que no. Esa sensación me impulsó a mirar hacia atrás y analizar cada detalle de nuestra relación,
como si buscara señales que me permitieran comprender la decisión de Arcelia y al mismo tiempo preparar mi propia respuesta emocional. Recuerdo un invierno particularmente frío cuando Arcelia tenía apenas 9 años. La llevé a un pequeño café en el centro de la ciudad, porque quería enseñarle que los momentos simples podían ser extraordinarios si se compartían con amor. Pedimos chocolate caliente y nos sentamos cerca de la ventana. Mientras la observaba, saborear cada sorbo, pensé en lo rápido que pasaban los años y en lo frágil que era nuestra conexión ante las tormentas de la vida. En aquel entonces jamás imaginé que décadas más tarde, algo tan cotidiano como un coche pudiera convertirse en el catalizador de un dolor tan profundo y silencioso. En las noches que siguieron a la pérdida del sedán azul, me encontré reflexionando sobre mi propia historia de padre, de hombre y de abuelo. La traición de Arcelia no era comparable a ninguna otra, pero despertó recuerdos de pequeñas decepciones, de ausencias no intencionales, de decisiones de otros que también me habían dejado con un sentimiento de vacío. Cada memoria se mezclaba con la actual, creando un mosaico emocional complejo que me obligaba a cuestionar mi fortaleza y a evaluar cómo podía recuperar mi dignidad sin caer en la amargura o en la impotencia. Decidí entonces que debía actuar, pero no con impulsos, ni con confrontaciones. Necesitaba encontrar una manera de reconstruir mi espacio emocional y al mismo tiempo generar una justicia silenciosa que no dependiera de gritos ni reproches. Caminé por el jardín, observando los árboles que plantamos juntos, y me detuve frente a un rosal que siempre había florecido de manera persistente, sin importar el clima. Allí comprendí que la vida tenía una paciencia intrínseca que los humanos a veces olvidamos. El tiempo y la constancia pueden restaurar lo que parece perdido y revelar aquello que el impulso y la prisa ocultan. En uno de esos días de contemplación, recordé otra conversación con mi abuelo, quien me enseñó que la dignidad y la fortaleza no se demuestran reaccionando, sino resistiendo. Hijo, la vida no siempre te dará la oportunidad de castigar a quienes te hieren, pero sí te permitirá demostrar quién eres realmente frente a la adversidad, me dijo. Esas palabras resonaron con fuerza mientras miraba mi casa silenciosa, pensando en Arcelia y en cómo su decisión había abierto una herida que, si no era tratada con cuidado, podía consumirnos a ambos emocionalmente. Una tarde, mientras organizaba viejos álbumes familiares, encontré fotos de nuestra familia en distintas etapas. Arcelia, sonriendo con la primera bicicleta que le regalé, nosotros dos en un viaje improvisado al lago, y otras donde su madre aparecía distante, ajena a nuestra relación. Mirando cada imagen, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza, pero también un creciente sentido de responsabilidad sobre cómo enfrentar la situación actual. No podía cambiar el pasado, ni podía revertir la venta del coche, pero sí podía decidir cómo vivir el presente, cómo sostener mi dignidad y cómo preparar el terreno para un futuro donde la relación con Arcelia no estuviera marcada únicamente por la traición, sino también por la comprensión y la resiliencia. Fue en esos días de reflexión cuando comprendí algo esencial. No podía depender de que Arcelia comprendiera mi dolor para sanar. La reparación debía comenzar en mí, con mi propio entendimiento de la vida, de la traición y de la fortaleza silenciosa. Comencé a escribir cartas que no tenía intención de enviar, plasmando mis sentimientos más profundos, mis recuerdos y mis preguntas sin respuesta. Cada letra escrita era un paso hacia la liberación emocional, un acto silencioso de justicia para mi propio corazón y al mismo tiempo un recordatorio de que la vida siempre ofrece la posibilidad de redención si estamos dispuestos a enfrentarla con paciencia y sabiduría.
Esa noche, mientras la ciudad dormía y la luna iluminaba los tejados, sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. El dolor seguía presente, pero la ira y la impotencia comenzaban a transformarse en una fuerza interna que me permitía sostenerme firme, reconocer mi dignidad y prepararme para los desafíos que vendrían. Sabía que Arcelia y Alejandro tendrían que enfrentar sus propias decisiones eventualmente y que, en algún momento, la vida misma equilibraría la balanza. Pero por ahora, mi misión era clara: reconstruir mi espacio interior, comprender mis emociones y encontrar la paz necesaria para enfrentar el próximo capítulo de nuestra historia familiar. El invierno que siguió a la venta del coche fue frío, no solo por el clima, sino también por la distancia silenciosa que se había instalado entre Arcelia y yo. Cada mañana, al despertar, sentía un vacío que no lograba llenar con rutina ni con recuerdos felices. Era un dolor más profundo, hecho de traición y de nostalgia, como si una parte de mí se hubiera perdido junto con el sedán azul. Caminaba por la casa intentando encontrar señales de normalidad, pero cada rincón parecía recordarme lo que ya no estaba, y la sensación de abandono crecía con cada instante que pasaba sin hablar con ella. Una tarde, mientras revisaba antiguos papeles y fotografías, apareció un recuerdo que me golpeó con fuerza. El día en que Arcelia cumplió 10 años. Recuerdo que habíamos planeado un pequeño picnic en la orilla del río y cómo ella, con su risa contagiosa, corría entre los árboles, recogiendo flores silvestres para regalármelas. En aquel momento no imaginé que décadas después, el amor que sentía por ella sería puesto a prueba de una manera tan dolorosa. Recordar esos instantes me hizo sentir una mezcla de ternura y frustración. Ternura por los momentos compartidos. Frustración porque ahora parecían tan lejanos, casi irreales. Comencé a hablar conmigo mismo, tratando de entender qué había fallado. Había sido demasiado permisivo, demasiado ausente en ciertos momentos. Las preguntas no tenían respuestas claras, pero sirvieron para que empezara a mirar la situación con una cierta perspectiva. Comprendí que, a veces, las personas toman decisiones que hieren sin necesariamente buscarlo, movidas por influencias externas, impulsos o simplemente por no comprender el valor emocional de lo que poseen. Alejandro, su novio, probablemente ni siquiera sabía todo lo que el coche representaba para mí, y Arcelia, aunque amaba a su padre, parecía convencida de que mi apego a un objeto era irracional. Decidí entonces que debía encontrar una manera de transformar mi dolor en algo que tuviera sentido. No podía permitir que un acto de traición definiera mi relación con mi hija ni mi propia vida. Comencé a caminar por el jardín cada tarde, observando los árboles que habíamos plantado juntos y los caminos que habíamos trazado entre flores y arbustos. Allí encontré una especie de calma silenciosa, un espacio donde podía pensar sin sentir que la rabia o la tristeza me consumían por completo. Aprendí a respirar, a dejar que los recuerdos dolieran, pero no me paralizaran, y a reconocer que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, aunque no lleguen de la forma que uno espera. En medio de esta introspección, recordé un consejo que mi abuelo me dio cuando yo era joven y estaba comenzando a enfrentar las primeras decepciones de la vida. La dignidad no se pierde cuando alguien te hiere, se demuestra cuando decides cómo responder. Esas palabras resonaron con fuerza mientras caminaba por el jardín y comencé a pensar en la justicia silenciosa que podía ejercer. No con confrontaciones ni reproches, sino con acciones y decisiones que reafirmaran mi valor, mi historia y mi capacidad de resistir. Comprendí que podía demostrarle a Arcelia y a mí mismo que su decisión no definiría mi vida,
y que mi fuerza interior era más poderosa que cualquier acto de traición. Esa misma semana, mientras organizaba la sala, encontré un cuaderno viejo donde había anotado pensamientos y recuerdos de cuando Arcelia era niña. Al hojearlo, me encontré con cartas y dibujos que ella me había hecho llenos de inocencia y cariño. Fue un recordatorio de que, pese al dolor actual, nuestra relación había tenido momentos auténticos y profundos que merecían ser reconocidos y preservados. Comprendí que debía aferrarme a esos recuerdos como anclas, mientras aprendía a soltar lo que ya no podía controlar. Comencé a escribir nuevamente en mi cuaderno actual, dejando que cada emoción se plasmara con sinceridad. La tristeza, la frustración, pero también la determinación. Escribir se convirtió en una especie de terapia silenciosa, donde podía enfrentar mis sentimientos sin sentirme vulnerable ante nadie más. Cada palabra era un acto de resiliencia, un recordatorio de que mi historia no terminaba en la venta del coche, sino que continuaba, más fuerte y más consciente de mi propia dignidad. Esa noche, mientras me sentaba frente a la ventana y observaba la luz de la luna reflejarse en los cristales, sentí que algo dentro de mí había comenzado a cambiar. El dolor seguía allí, pero ahora coexistía con un sentimiento más poderoso, la convicción de que podía enfrentar la traición sin perder mi paz. Sabía que Arcelia y Alejandro tendrían que lidiar con sus decisiones tarde o temprano, pero yo había decidido que mi vida no dependería de su comprensión inmediata. Había encontrado mi fuerza silenciosa, una que me permitiría atravesar el dolor y eventualmente acercarme a mi hija con la claridad y la dignidad necesarias para que nuestra relación pudiera reconstruirse paso a paso, a pesar de todo lo ocurrido. Pasaron algunos meses desde aquel invierno doloroso, y mi vida comenzó a reorganizarse alrededor de la ausencia del coche y de la distancia silenciosa con Arcelia. Cada día me levantaba con la sensación de vacío, pero también con un pequeño espacio de claridad que me permitía enfrentar la realidad sin perderme en la tristeza. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que, aunque la traición de mi hija había sido dolorosa, también me ofrecía una oportunidad única: aprender a sostener mi dignidad sin depender de la aprobación de nadie, ni siquiera de aquellos a quienes más amaba. Recuerdo un domingo por la mañana en que decidí recorrer los lugares que solíamos visitar juntos. Caminé por el parque donde Arcelia aprendió a andar en bicicleta, y cada rincón evocaba memorias felices. Vi el banco donde nos sentábamos después de largos paseos y recordé cómo me contaba sus sueños y miedos con una confianza absoluta. Sentí un nudo en la garganta y un calor extraño en el pecho. Tristeza y ternura se entremezclaban de manera dolorosa, pero también reconfortante. Comprendí que esos momentos, aunque lejanos, seguían siendo míos, y que ningún acto de traición podría borrarlos. Mientras caminaba, recordé también los días más difíciles de su infancia. Noches en vela cuando estaba enferma, discusiones con su madre por su bienestar, y esos fines de semana en los que sacrificaba todo para que ella pudiera tener oportunidades que yo nunca tuve. Cada recuerdo reforzaba una idea que se fue solidificando dentro de mí. El amor verdadero no siempre garantiza reciprocidad inmediata, pero sí deja una huella indeleble en el corazón, que tarde o temprano regresa de formas inesperadas. Fue en medio de esa reflexión que decidí escribir una carta que nunca tendría intención de enviar de inmediato. La carta era una mezcla de recuerdos, sentimientos y preguntas que necesitaban ser expresadas. Cada palabra que plasmaba en el papel me ayudaba a descargar el peso que había acumulado durante meses. La tristeza, la decepción, pero también la firme decisión de no permitir que la traición definiera mi vida.
La escribí como un acto de justicia silenciosa, una manera de reafirmar mi historia y mi valor sin confrontación directa, dejando que las palabras fueran mi voz cuando las emociones eran demasiado intensas para decirlas en persona. Esa misma tarde, mientras tomaba un café y miraba por la ventana, comprendí que la vida de Arcelia también estaba en un proceso de aprendizaje. Probablemente no entendía completamente el valor del coche, ni la profundidad de mi vínculo con él, ni quizá la magnitud de lo que había perdido al entregarle el dinero a Alejandro. Pero en ese momento, mi dolor comenzó a transformarse en una especie de paciencia activa. Esperaba que sus decisiones y sus errores le enseñaran lecciones importantes y que la vida, de manera silenciosa, le mostrara el impacto de sus actos. Una noche, recordando un consejo de mi abuelo, comprendí que la fuerza no siempre se muestra en palabras fuertes ni en confrontaciones. A veces se demuestra en la resistencia silenciosa, en la capacidad de mantener la dignidad, incluso cuando quienes amas te hieren profundamente. Fue así como decidí que mi vida debía continuar con propósito, que mi historia no podía depender de la comprensión de Arcelia, sino de mi propio equilibrio emocional. Durante esos meses también reflexioné sobre los pequeños actos de traición que uno enfrenta a lo largo de la vida, gestos invisibles, palabras que hieren, decisiones que parecen insignificantes, pero que cargan consigo un peso inesperado. Aprendí que la manera en que reaccionamos a esos actos determina no solo nuestro carácter, sino también nuestra capacidad de sanar y de enseñar con el ejemplo a quienes nos rodean. Y comprendí que, aunque el coche había sido vendido y el dinero entregado a Alejandro, había algo más valioso que no podían tocar: mi historia, mi memoria y mi integridad. Finalmente, después de días de contemplación, comencé a sentir un cambio silencioso pero profundo. El dolor seguía presente, pero ya no dominaba mi vida. En su lugar, surgió una fuerza tranquila, un entendimiento de que la justicia no siempre llega de manera inmediata ni visible, sino que se manifiesta a través de nuestra propia dignidad y capacidad de enfrentar la vida con paciencia. Supe que cuando Arcelia comprendiera el valor de sus decisiones, podría acercarse con humildad y buscar reconstruir nuestra relación. Mientras tanto, mi camino era mantenerme firme, aprender de la traición y transformar el dolor en una fuerza que fortaleciera mi espíritu y mi historia. El primer día que volví a mi taller, después de semanas de reflexión, sentí que algo había cambiado dentro de mí. El olor a aceite, a metal y a madera vieja que antes me llenaba de nostalgia, ahora me ofrecía un espacio de concentración y serenidad. Me senté frente al banco de trabajo y comencé a reparar una vieja radio que había pertenecido a mi padre. Cada tornillo que ajustaba, cada cable que reconectaba, era un recordatorio de que podía reconstruir mi mundo, aunque la traición hubiera dejado grietas profundas. Mientras trabajaba, me vinieron recuerdos de Arcelia cuando era niña. Cómo pasábamos horas arreglando pequeños objetos juntos y cómo su curiosidad y energía llenaban la casa. Me di cuenta de que esos momentos habían dejado una huella imborrable, algo que ni la venta del coche ni la indiferencia momentánea podrían borrar. Reflexioné sobre cómo la vida nos da oportunidades para aprender y crecer, incluso de los actos que más nos duelen. Unos días después, decidí llamar a un viejo amigo que conocía nuestra historia. Necesitaba compartir mi dolor con alguien que entendiera sin juzgarme. Su voz tranquila y sus palabras sabias me recordaron que la traición no siempre indica el final de una relación. A veces, solo es una pausa dolorosa que exige paciencia y reflexión. La vida tiene maneras silenciosas de enseñarnos quién merece nuestro tiempo y quién no, me dijo.
Y comprendí que Arcelia necesitaba aprender a valorar lo que había perdido, y que yo podía sostenerme en mi dignidad mientras lo hacía. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, me senté bajo un roble y observé las hojas caer. Cada hoja que caía parecía recordarme que el tiempo avanza, que la vida continúa y que mis decisiones debían reflejar fuerza y sabiduría, no resentimiento. Decidí que cada paso que daría a partir de ese momento estaría guiado por la calma y la reflexión, y no por la ira o la frustración. Esta aceptación silenciosa se convirtió en mi nueva fuerza, una forma de justicia que no dependía de confrontación, sino de firmeza emocional. Ese mismo día encontré un viejo cuaderno donde había escrito sueños y planes para Arcelia cuando era pequeña. Sus dibujos infantiles y sus cartas llenas de cariño me recordaron que, pese a todo, siempre hubo un amor genuino y profundo. Sentí que debía proteger ese vínculo, aunque fuera frágil y necesitara tiempo para repararse. Aprendí que la vida a veces nos obliga a enfrentar la traición con paciencia, y que la verdadera fuerza radica en mantener la dignidad mientras esperamos el momento adecuado para reconstruir lo que se ha perdido. Con el paso de los meses, mi relación con Arcelia se volvió un espacio de silencios compartidos. Aunque seguíamos viviendo bajo el mismo techo en ocasiones, había una distancia que no podía ignorar. Cada encuentro breve, cada conversación, llevaba consigo una tensión, invisible pero también la posibilidad de reconstrucción. Comprendí que no se trataba de exigir explicaciones ni de buscar culpables. Se trataba de sostener la dignidad propia, mientras los demás enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta sin remitente que simplemente decía: «Papá, pensé que lo estaba haciendo bien». No tenía firma, pero mi corazón supo que era de Arcelia. Sentí una mezcla de ternura y dolor. Ternura porque detrás de esa frase había una intención de reconciliación, y dolor porque aún quedaba un camino largo para sanar. Me senté en la mesa del comedor y por primera vez permití que mis lágrimas cayeran sin censura. Era la aceptación de que el amor y la decepción pueden coexistir, y que la vida nos exige aprender a navegar entre ambas emociones. Comencé a reflexionar sobre lo que significaba realmente no necesitar algo que había sido mío. Arcelia había pensado que podía liberarme de mi apego, que podía tomar decisiones en mi nombre sin comprender el peso emocional que cargaban. Y comprendí que, aunque sus actos dolieron, también eran una oportunidad para que yo me conectara más profundamente con mi propia fuerza interior. La justicia silenciosa no siempre llega en forma de revancha. A veces llega en la forma de paz consigo mismo, de claridad sobre lo que realmente importa y de la capacidad de mantener la dignidad incluso cuando los demás fallan. Esa tarde, mientras el sol caía sobre el jardín, recordé cómo había enseñado a Arcelia a andar en bicicleta. Ella caía, se levantaba, y yo siempre estaba allí para sostenerla. Comprendí que la vida sigue un patrón similar. Caídas, errores y decisiones equivocadas ocurren, pero siempre hay una oportunidad para levantarse y continuar con integridad. Sentí que debía adoptar esa misma perspectiva hacia nuestra relación, permitir el error, aprender del dolor y construir un camino que incluyera la posibilidad de reconciliación. Finalmente, comprendí que mi historia con Arcelia no se definiría por un coche vendido ni por el dinero entregado a otro. Se definiría por la paciencia, por la resiliencia y por la capacidad de amar incluso cuando el amor se siente incompleto o traicionado. Y mientras me levantaba de la mesa y miraba el cielo que empezaba a oscurecer, supe que estaba listo para
enfrentar el próximo capítulo de nuestra relación con fuerza, sabiduría y la certeza de que la redención siempre es posible, aunque llegue de manera silenciosa y en su propio tiempo. La primera vez que enfrenté a Arcelia directamente después de meses de silencios fue un momento que no olvidaré. La encontré en la cocina recogiendo platos después de la cena. Sus ojos mostraban nerviosismo y por un instante supe que ella también sentía el peso de todo lo ocurrido. No dije nada de inmediato, simplemente la observé y respiré profundamente para que mis emociones no me dominaran. Había aprendido que la verdadera fuerza no está en levantar la voz, sino en controlar el propio corazón, incluso cuando se siente traicionado por aquellos que más amamos. «Papá, yo», comenzó a decir, pero sus palabras se detuvieron. No necesitó continuar. Yo ya sabía lo que quería expresar. Su tono, cargado de inseguridad y arrepentimiento, me recordó a aquella niña que corría hacia mí después de cada caída en el parque, buscando protección y consuelo. Y por un instante sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. La niña que fui para cuidarla y la joven que ahora me pedía comprensión coexistían en un mismo instante, y yo debía decidir cómo responder. Tomé asiento frente a ella y respiré hondo. «Arcelia, no se trata solo del coche», dije finalmente. «Se trata de lo que representa nuestra historia, nuestro vínculo, y la confianza que se puede romper con un solo gesto». Mis palabras no fueron reproches. Fueron un intento de explicarle lo profundo que había sido el impacto de su decisión. Observé cómo bajaba la mirada. Y por primera vez vi que comprendía, aunque solo fuera una parte, el peso de sus actos. Durante los minutos siguientes hablamos de manera silenciosa y pausada. Le conté recuerdos de su infancia, momentos que creía olvidados, y cómo cada uno de ellos estaba ligado a mi dedicación y amor por ella. No eran reproches, sino relatos de la vida que compartimos, como si a través de las palabras pudiera reconstruir el puente que la traición había quebrado. Arcelia escuchaba con atención y noté cómo su postura cambiaba, cómo su respiración se suavizaba y cómo comenzaba a comprender que las acciones tienen consecuencias, pero que también hay espacio para el aprendizaje y la redención. Ese diálogo silencioso nos llevó a un entendimiento que no necesitaba palabras grandes ni gestos dramáticos. Había algo en la sinceridad y en la vulnerabilidad compartida que abría un camino de reconciliación. Comprendí que, aunque la venta del coche había sido un golpe doloroso, también nos ofrecía la oportunidad de mirarnos con honestidad, de reconocer errores y de fortalecer nuestra relación con un respeto mutuo recién descubierto. Más tarde, cuando Arcelia se retiró a su habitación, sentí una mezcla de alivio y gratitud. Había logrado mantener mi dignidad y al mismo tiempo abrir un espacio para que ella entendiera el impacto de sus decisiones. Esa noche, mientras me sentaba en el sillón frente a la ventana y observaba las luces de la ciudad, comprendí que la verdadera justicia silenciosa no radica en castigar ni en vengarse, sino en mantener la integridad, aprender del dolor y permitir que la redención llegue de manera natural. Por primera vez, desde la venta del coche, sentí que la relación con Arcelia podía reconstruirse. No sería inmediato, ni perfecto, pero había un puente tendido por la paciencia, la reflexión y la comprensión. Y mientras el viento nocturno movía suavemente las hojas de los árboles en el jardín, supe que la vida nos estaba enseñando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar y perdonar sin perder la propia identidad, y que incluso en 1900, medio de la traición, la reconciliación es posible cuando se actúa con corazón y sabiduría. Llegó el día en que sentí que todo lo vivido comenzaba a encontrar un sentido más profundo.
Arcelia se acercó a mí con timidez. Sus ojos reflejaban arrepentimiento y un deseo genuino de comprender. No hubo reproches ni excusas largas, solo un encuentro silencioso lleno de emoción. Me sorprendió la madurez que mostraba, y por un instante vi en ella a la niña que había amado y a la mujer que comenzaba a comprender el peso de sus decisiones. «Papá, quiero que sepas que lo siento», dijo con voz suave. Su simple frase contenía más que palabras. Llevaba consigo reconocimiento, respeto y la intención de reparar lo que había roto. Por primera vez desde que vendió mi coche, sentí que no se trataba solo de un objeto, sino de un puente entre nuestras almas que necesitaba ser reconstruido. La miré y con un suspiro profundo le respondí: «Arcelia, yo también te amo. Y aunque dolió, he aprendido que la vida nos enseña de maneras que a veces no comprendemos de inmediato». En ese momento comprendí la fuerza de la paciencia y la resiliencia. No había venganza ni reproche. Había un entendimiento profundo de que cada acto tiene consecuencias, pero también de que la redención y el amor pueden surgir incluso después de la traición. Nuestra conversación continuó en silencio, compartiendo miradas, recuerdos y pequeños gestos que nos acercaban nuevamente, reconstruyendo lentamente el tejido de nuestra relación. Cada palabra, cada respiración parecía reafirmar que la vida ofrece oportunidades de reconciliación cuando hay voluntad y corazón abierto. Esa noche, mientras la luna iluminaba la casa y el viento movía suavemente las hojas del jardín, reflexioné sobre todo lo que había aprendido: que el dolor no destruye cuando se enfrenta con dignidad, que la traición puede convertirse en enseñanza, y que la verdadera justicia silenciosa reside en mantener la integridad y la paz interior. Comprendí que mi fuerza no provenía de un objeto, ni de la reacción inmediata ante la traición, sino de la capacidad de amar, perdonar y guiar con paciencia a aquellos que amamos. Recordé entonces los años de crianza, los sacrificios, las noches de insomnio y los momentos felices que compartimos. Todo ello formaba un hilo invisible que ni el tiempo ni los errores podían romper completamente. La venta del coche, dolorosa como fue, se convirtió en un catalizador que me enseñó a reconocer la fortaleza interior y a valorar la esencia de lo que realmente importa: el amor, la comprensión y la dignidad compartida. Al final, comprendí que la vida nos ofrece lecciones de manera inesperada. La traición de Arcelia no fue el cierre de nuestra historia, sino un capítulo que nos llevó a una comprensión más profunda, a un amor más consciente y a la capacidad de perdonar con el corazón abierto. Aprendí que la justicia silenciosa no requiere castigo ni reproche. Llega a través de la integridad, la paciencia y la sabiduría que se cultiva con cada experiencia vivida. Antes de dormir, me senté frente al jardín y respiré profundamente, sintiendo cómo la paz comenzaba a llenar los espacios que antes estaban vacíos. Supe que nuestra relación seguiría siendo un camino, con momentos de aprendizaje, de errores y de reconciliación, pero que ahora estaba cimentada en algo más fuerte que cualquier objeto, en la verdad del amor, la fortaleza y la dignidad compartida. Mirar el cielo estrellado, entendí finalmente que la vida nos prepara para estos momentos de claridad. La venta del coche, la traición y la distancia emocional no habían sido un castigo, sino una oportunidad para crecer, para enseñar y para demostrar que incluso en medio del dolor, el amor verdadero puede prevalecer. Y supe que, mientras mantuviéramos la paciencia, la comprensión y la honestidad, nuestra historia no solo sobreviviría, sino que florecería más fuerte que nunca.